Muchas gracias a la organización de No Forum de darme la posibilidad de presentar mis resultados. Espero que la traducción, la interpretación esté funcionando bien. Bien, voy a empezar con una breve introducción y vamos a ver el estudio del impacto en el momento de introducción de levaduras, de Saccharomyces y Brettanomyces. Saccharomyces será el experimento A y el B será el impacto de su modo de preparación durante la fermentación. Luego veremos unas conclusiones breves. Los cultivos de Saccharomyces cerevisiae garantizan la estabilidad y reproducibilidad de los procesos vitivinícolas. El comportamiento de la levadura hoy en día puede tener un impacto significativo en el vino final, dependiendo del momento o el modo de su inoculación y de su modo de preparación. Hoy vamos a ver que el impacto del momento de la inoculación de una levadura Saccharomyces cerevisiae puede ser muy importante durante las fases prefermentativas, y luego veremos cómo el modo de preparación en el experimento B puede tener un papel muy importante también, o jugar un papel muy importante. Vemos aquí el estudio del momento de la inoculación. Hemos trabajado en 4 momentos diferentes. La modalidad 1 sería directamente sobre las uvas en la recepción. La segunda modalidad sería en el mosto, después del despalillado. La 3 sería en el mosto después del prensado, y la 4 la hemos dividido después en 2 momentos, después del despalillado y también después del desfangado. Aquí las modalidades experimentales. Trabajamos en la variedad Macabeo, procede de Languedoc-Roussillon en Francia. La vendimia es 2020. La levadura seca activa con la que trabajamos es la HDA 54. Tiene una característica importante, y es que tiene una fase de latencia larga. Esto es muy importante cuando trabajamos con levaduras Saccharomyces cerevisiae en la fase prefermentativa. La dosis es de 20 gramos por hectolitro. La temperatura de fermentación está entre 17 y 18 grados. Trabajamos con una prensa neumática, y el volumen son 30 litros después del despalillado. Estas son las características del mosto. Tiene una concentración de azúcares de 225 gramos por litro, una acidez total de 3,26, pH de 3,25. Es importante decir que la cantidad de nitrógeno inicial es de 96,5 miligramos por litro, y lo hemos suplementado con 40 gramos por hectolitro de DAP, y hemos aireado para llegar a un nivel de nitrógeno de 176,5 ajustado. La turbidez inicial es de 37,5 y el ajuste de la turbidez es de 125. Hemos hecho un seguimiento de las distintas modalidades. Gracias a estos histogramas, en rojo podemos ver la población total, en amarillo la población de Saccharomyces cerevisiae, y en marrón más oscuro la población de no Saccharomyces. ¿Qué constatamos? ¿No va bien, no, esto? Bueno, constatamos que a partir del momento en que aportamos 20 gramos por hectolitro, en la fase prefermentativa, vemos que va a haber un impacto en la flora autóctona y va a convertirse en dominante. Y vemos también que cuando aportamos 20 gramos, las levaduras corresponden a la población de levaduras Saccharomyces. Un momento, que la presentación ha parado. ¿Hay algún problema técnico? Ya, la población de Saccharomyces, y esta población va a inhibir el desarrollo de las levaduras no Saccharomyces, que vemos de un color marrón oscuro, y por tanto vemos una disminución de las levaduras no Saccharomyces. Aquí hemos hecho una toma de muestras después de el desfangado, y podemos ver la población de levaduras totales de las no Saccharomyces y de las Saccharomyces, y podemos ver después del
desfangado que se presenta la población más fuerte de levaduras totales y constatamos que el 70% de esta población está constituido por Saccharomyces cerevisiae y el 25% restantes de levaduras no Saccharomyces. Y aquí vemos en gris donde observamos que el 100% de las Saccharomyces presentes son las que hemos utilizado, la HDA 54. Es decir, para la modalidad desfangado y para el despalillado hemos visto una disminución de la implantación de estas levaduras, sobre todo porque las levaduras autóctonas se desarrollan más rápido después del prensado. Aquí vemos el seguimiento de las cinéticas fermentativas. Constatamos que la modalidad de prensado y de la población total es la que presenta una cinética fermentativa que empieza más rápidamente. La vemos aquí en naranja. Luego hemos visto que la modalidad termina después de 16-17 días la fermentación en función de las levaduras no Saccharomyces, y el 70% de la población de levaduras son de Saccharomyces y, por tanto, el 80% de la HDA 54 representa la levadura Saccharomyces. De nuevo tenemos otro problema técnico. Un momento. No sé qué pasa con la presentación, que desaparece a veces. Esto muestra que la levadura se ha implantado en todas las modalidades. Aquí hemos hecho un seguimiento durante la fase fermentativa de poblaciones de levadura, donde esto se une a lo que hemos oído de la presentación anterior. Durante los 10 días de fermentación, estos datos confirman que en la modalidad de prensión, en naranja, se ve la población más fuerte de Saccharomyces cerevisiae, que es la que ha desencadenado la fermentación con mayor rapidez. Y luego tenemos la fase de meseta y la fase de decrecimiento en la fase alcohólica, lo cual coincide con la cinética de la fermentación clásica. Aquí ven los parámetros del mosto al final de la fermentación alcohólica, donde no vemos ninguna diferencia significativa entre las 4 modalidades, sea en grado alcohólico, acidez total o pH. Además, hemos hecho la dosificación de ésteres etílicos. Hemos cuantificado la cantidad de aromas presentes que hemos dividido por el umbral de percepción de cada molécula, y es lo que llamamos las unidades de olor. Constatamos que para las 4 modalidades no hay diferencias significativas en la producción de aromas. El momento de inoculación de la levadura no tiene impacto en la producción de ésteres. Hemos hecho lo mismo con la dosificación de ésteres de acetato, del acetato de isoamilo, que da notas de banana, y tampoco hemos constatado diferencias significativas. Entonces, el momento de inoculación de la levadura en la fase prefermentativa no tiene aparentemente un impacto significativo. Sí que es una fase que produce fuertemente acetato de isoamilo. Hemos seguido nuestras investigaciones con la degustación. Hemos realizado pruebas triangulares. Aquí tenemos un panel de 6 catadores profesionales. En estas pruebas triangulares hemos comparado las modalidades 1, donde añadimos la levadura directamente en la uva, y la modalidad 3, que era la de prensado, y los resultados son que no ha habido diferencias significativas porque solamente una persona de 6 encontró una diferencia. Sin embargo, cuando hemos comparado la modalidad 1 y la 4, hemos constatado
Analíticamente no hemos encontrado diferencias significativas porque el número de catadores era muy pequeño, pero hemos constatado que 4 personas de 6 consiguieron identificar una diferencia. Por tanto, hemos querido seguir nuestras investigaciones e hicimos una degustación descriptiva para ver si efectivamente podíamos encontrar diferencias y hemos trabajado con 18 variables diferentes en nariz y en boca, siempre con 6 catadores profesionales, y hemos hecho un análisis estadístico ANOVA en la variable de percepción amílica en boca y no hemos encontrado diferencias. ¿Por qué? Pues porque en las cuatro modalidades pertenecen al mismo grupo y esto no aporta ninguna diferencia significativa. Estos resultados confirman bien los tests descriptivos en el hecho de que no hay diferencia gustativa identificada en estos ensayos. Los experimentos nos demuestran que incluso si hemos añadido las 4 levaduras en 4 momentos distintos durante la fase prefermentativa, uva, en despalillado, prensado y despalillado y desfangado, no hemos encontrado diferencias significativas en los análisis aromáticos y en la cinética fermentativa. Lo que sí hemos podido ver es que cuando queremos utilizar una levadura Saccharomyces cerevisiae durante la fase prefermentativa, la opción del enólogo puede ser utilizar una levadura con una fase de latencia corta. Ese es el secreto de la utilización de Saccharomyces cerevisiae. Vamos a pasar al experimento B. Espero que lo podamos ver. El experimento B es el estudio del modo de preparación de la levadura. Por tanto, hemos trabajado en 4 modos de inoculación de la levadura distintos, sin rehidratación, directamente usando la levadura después del desfangado en el mosto con una temperatura de 10 grados. La modalidad 6, después del desfangado, sin rehidratación, dosis directa y con una temperatura de mosto de 16 grados. La modalidad 7, donde proporcionamos a la levadura una rehidratación en agua fría a 18 grados y el aumento de la temperatura después del mosto es de 16 grados. Y la última, la 8, es una rehidratación de la levadura en agua caliente con una fase de aclimatación con mosto y posterior aumento de la temperatura a 16 grados. Las primeras modalidades son inoculaciones directas, las 2 primeras, sin preparación de la levadura, con 2 temperaturas distintas, 10 y 16 grados, y las otras 2 modalidades, las 2 últimas, son con una preparación de la levadura, primero con rehidratación en agua fría y la última con rehidratación en agua caliente y aclimatación. Vemos aquí el procedimiento experimental, que es el mismo que antes. Trabajamos con Macabeo de Languedoc-Roussillon, Vendimia de 2020, con la misma levadura, una temperatura de fermentación de 16 grados, 20 gramos por hectolitro, un volumen de presión neumática de 80 litros, prensado neumático de 30 hectolitros, perdón. Y aquí vemos las características del mosto. Hemos trabajado un mosto con 243 gramos de azúcares por litro, un pH de 3,27, una acidez total de 3,75 y vemos que el nivel de nitrógeno inicial era de 100. Hemos aportado 40 gramos por hectolitro de DAP y hemos conseguido un nivel de nitrógeno ajustado de 180. Donde hemos esperado al primer tercio de la fermentación alcohólica para hacer este ajuste. En la fase prefermentativa, en 2 tercios de la fermentación alcohólica, con una densidad de 1025, hemos visto que hay un nivel de levaduras muy importante en la fase prefermentativa y hay una carga microbiana importante ya en esa fase. En el gráfico de la derecha hemos visto que
teníamos el porcentaje de Saccharomyces cerevisiae de las levaduras totales y vemos que más del 80% de las levaduras totales son Saccharomyces cerevisiae. Cuando hemos hecho un zoom sobre estas levaduras Saccharomyces, hemos visto que para las dos primeras modalidades con inoculación directa, nuestra levadura HDA54 representa el 100% de la población de levaduras, mientras que en las otras dos modalidades, donde se ha utilizado una rehidratación y una aclimatación, hemos visto que 4 cepas de levaduras diferentes, hay 4 cepas distintas de levaduras presentes en el mosto. Es importante decir que la población de levaduras autóctonas y la presión natural ejercida han impedido la implantación de nuestra levadura HDA54 en los dos últimos casos, los de preparación de la levadura. Aquí vemos la cinética fermentativa. Hemos constatado que los dos grupos de fermentación, el primer grupo, de hecho, tenía una cinemática fermentativa más rápida, que se mostraba fermentación a 17 días y luego las otras fermentaciones se terminaron 4 días más tarde, que presentaron la modalidad 7 y 8, donde necesitaron las levaduras una aclimatación y una aclimatación más una preparación y una aclimatación. Eso es. Luego hemos constatado una última diferencia, que es la preparación con ácido acético para las modalidades 7 y 8, que son mucho más importantes que los dos testigos, porque tenemos 0,23 y 0,26 en las dos primeras modalidades. Sin embargo, en las modalidades donde hemos visto una competencia entre distintas levaduras autóctonas, podemos ver 0,37 y 0,45 respectivamente. Al final hemos hecho la dosificación de los ésteres etílicos. Estos ésteres se expresan en unidad de olor, es la concentración dividida por el umbral de percepción, y hemos visto que no se encuentran diferencias significativas, sino más bien tendencias. Cuando hemos visto que la levadura HDA54 se ha implantado menos, produciendo butanoato de etilo y hexanoato de etilo. Sin embargo, si hablamos del acetato de isoamilo, vemos bien aquí que hay una diferencia significativa. Las levaduras en las dos primeras modalidades tienen mayor cantidad de acetato de isoamilo, mientras que en las otras dos modalidades, con las levaduras autóctonas, el acetato de isoamilo está menos presente. Luego, podemos decir que en la parte de los resultados de cata, hemos visto diferencias significativas en nariz. ¿Por qué? Pues porque la modalidad 5 forma parte del grupo A, mientras que la modalidad 7 forma parte del grupo C. Entonces, cuando hemos visto este tipo de resultados, eso muestra claramente que los catadores han conseguido identificar las muestras. Lo cual muestra que hay diferencias significativas en la degustación. Con respecto a nuestra variable, que es la percepción amílica en boca, vemos distintos grupos, el grupo A, el grupo B, y que son parecidos, y la modalidad 5 y 6 del grupo A puede verse una diferencia discriminativa con respecto a la modalidad 7. Vemos aquí una discriminación de las muestras en función de la cata o de la degustación. Aquí las conclusiones. La conclusión sobre el modo de preparación de la levadura muestra que hemos obtenido diferencias significativas en la implantación de nuestra levadura. En la cinética fermentativa ya lo hemos visto, porque 4 días más fueron necesarios para esta modalidad. El perfil aromático también era diferente. Los análisis, sobre todo el acetato de isoamilo, muestran diferencias. Los parámetros analíticos también eran diferentes en la producción de ácido acético. Y finalmente que la degustación y la cata nos ha mostrado también resultados y diferencias significativas. En conclusión final, sobre los dos experimentos,
Hemos visto que el experimento A nos ha permitido concluir que la levadura HDA 54, que poseía una fase de latencia larga, se puede inocular directamente en la uva. Hemos visto también que ha inhibido el desarrollado de las levaduras autóctonas y de las no Saccharomyces, porque el hecho de aportar 20 gramos por hectolitro ha permitido que ocupen el nicho ecológico. También hemos podido observar que la modalidad de prensado ha permitido tener una mejor cinética fermentativa, pero sin embargo atraigo su atención sobre el hecho de que cuando utilizamos la levadura Saccharomyces durante las fases prefermentativas es necesario controlar la temperatura. En nuestro caso hemos trabajado a una temperatura de 10 grados, lo cual nos ha permitido limitar la actividad microbiana de la levadura Saccharomyces y así generar otras pruebas importantes al respecto, una demostración importante. La última conclusión sobre el experimento B, sobre el modo de preparación. Hemos podido ver que la levadura easy to use, que es un procedimiento propio de Fermentis, que nos permite incorporar directamente la levadura sin pasar por una etapa de rehidratación, es preferible, es interesante y ha funcionado muy bien cuando hemos incorporado la levadura justo después del desfangado a una temperatura de 10 grados. De hecho, el objeto de este estudio ha mostrado también que cuando tenemos una presión microbiana autóctona muy importante, como por ejemplo en la añada 2020, cuando tenemos un mosto, es mejor incorporar la levadura justo después del desfangado para facilitar su evolución. Este estudio muestra que el momento de incorporación y de preparación de una levadura son realmente importantes porque tienen un impacto significativo en el vino. Muchas gracias por su atención.